capítulo 3, segunda de Corintios, capítulo 3. Vaya buscando la segunda carta a los Corintios. Voy a predicar y enseñar bajo el título ¿Cómo mirar la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo mirar la gloria de Dios en nuestras vidas? Porque para que usted manifieste el poder y la gloria de Dios, primero lo tiene que experimentar en su vida. Mucha gente quiere ser usada por Dios, pero poca gente quiere manifestarlo en su propia vida primero. Por eso la crisis, la enfermedad y el problema que viene muchas veces a nosotros nos habilita fe de que cuando Dios nos saca de la tribulación, cuando Dios nos saca de la prueba, cuando Dios nos saca de la dificultad, tenemos la facultad de enseñar y manifestar el poder de Dios, porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer con otros. Si Dios lo hace con mis hijos, lo va a hacer con otros. Si Dios lo hace con mi pareja, también lo va a hacer con otros. Pero el problema es que la gente reniega y murmura en el proceso. No hay trabajo, empiezan a renegar. No digo que bonito estar sin trabajo. Hay problemas en la familia, empiezan a renegar. Primeramente tiene que ver la gloria de Dios en su casa antes de que la manifieste en otro lado. Tiene que ver la gloria de Dios en su propia carne, en su propia vivencia antes de que la transfiera a otro lado. Si usted no tiene compasión para el enfermo, muchas veces Dios nos permite pasar procesos de enfermedad para tener compasión por el enfermo. Mucha gente ora por los enfermos, pero no tiene compasión por ellos, no tiene compasión por el enfermo. Mucha gente quiere una célula con muchos miembros, pero no tiene compasión por el perdido. Si quiere tener una célula llena de personas que no han conocido a Dios, tenga compasión por el perdido. Durante no haya pasión y compasión por las almas, no va a haber manifestado el poder de Dios para salvarlo. Si no tiene compasión por el enfermo, no va a haber el poder de Dios para sanar. Si no ha tenido crisis financieras, no va a haber el poder de Dios para proveer. Dios se mueve en muchas áreas, se mueve en muchas facetas de nuestra vida, pero por lo general nosotros renegamos, lloramos, nos quejamos y no es fácil. No le estoy diciendo que no es fácil, pero pocas veces decimos: Señor, ¿qué me quieres enseñar en este proceso familiar? Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta crisis que estoy pasando? Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta enfermedad? Dios no le puso la enfermedad. Las enfermedades vienen a raíz de dos cosas: a raíz del pecado de Adán, a raíz de los descuidos nuestros. Si usted se descuida, se puede enfermar. Y muchas enfermedades vienen a nuestra vida y no vamos a conocer el poder de un Dios sanador si nosotros no llegamos a experimentar el poder de la sanidad divina. Y mucha gente maldice muchas veces a Dios, maldice al presidente, maldice al alcalde, maldice a quien sea, pero pocas veces dice: yo creo que Dios de aquí me va a levantar. Yo creo que el Espíritu Santo tiene el poder suficiente para sanarme, porque así como levantó a Jesucristo de la tumba y al tercer día resucitó, me puede levantar a mí de esta condición y de esta cama. Vivir en un tiempo de enfermedad prolongado es difícil, porque usted recibe palabra, le dicen: Dios te va a sanar, Dios te va a librar. Usted dice amén, en el momento se le activa la fe, pero al transcurso del tiempo viene el dolor, vienen los pronósticos, diagnósticos del médico y le dicen contrario a lo que el Espíritu Santo le ha hablado. Pero debemos de creer a la palabra, debemos de creer a lo que Dios ha dicho, que Dios lo va a levantar y algo le va a enseñar y algo va a experimentar
y algo va a suceder cuando alguien le cree. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando, dice, a cara descubierta como en un espejo, es que mira, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros miramos la gloria de Dios, va a haber en nuestras vidas algo que se llama transformación, de lo cual también se le puede llamar metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Cambiar de forma. Pero si usted, escuche, si usted no ha cambiado nada, significa que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Si sigue de malcriado, si sigue de rebelde, si sigue de mal hablado, si sigue con esos problemas de carácter, necesita un encuentro con la gloria de Dios. Necesita un encuentro con el Espíritu Santo. Moisés mató a un hombre en Egipto, pero después de todo un encuentro con Dios, no volvió a andar matando personas. Pablo mató a muchos cristianos y los encarceló, pero después de todo un encuentro con Jesucristo, no volvió a andar matando gente. Pero hay gente que se dice ser cristiano, dice que la gloria de Dios habita, pero sigue chismeando. ¿Con quién tuvo un encuentro? ¿El Dios que usted tiene chismoso? ¿El Dios que usted tiene criticón? ¿El Dios que usted tiene calumniador? ¿El Dios que tiene usted es el que juzga? ¿O es el que dice, vete y no peques más? ¿O es el que dice, ni yo te condeno? ¿Con cuál Dios ha tenido un buen encuentro usted? ¿Con cuál Cristo ha tenido un encuentro usted? ¿De los que juzgan? ¿De los que señalan? ¿De los que critican? ¿O han tenido un encuentro con el Dios vivo? Con un Dios que perdona toda iniquidad, con un Dios que perdona todo pecado, con un Dios que perdona toda ofensa. Mire, si hay alguien resentido entre nosotros, necesita un encuentro con Dios. Jesús nos enseñó a perdonar. Por eso no miramos muchas veces a plenitud la gloria del Señor, porque muchas veces hay áreas en nuestra vida que necesitan un encuentro con Dios para ser transformadas. El carácter, las palabras, la manera de percibir las cosas, la malicia, los malos pensamientos, las malas motivaciones. Necesitamos un encuentro con Dios. Y si queremos mirar la gloria de Dios, primeramente debemos ver en nosotros. Antes robaba, hoy ya no robo. Antes mentía, hoy ya no miento. Antes calumniaba, hoy no calumnio. Antes me reía de los fracasos de otros, hoy siento lástima cuando me dicen que alguien fracasó, cuando alguien se separó, cuando alguien cayó. Misericordia. Dios, ¿usted cree que de cada pastor, de cada líder o de cada nuevo creyente en el cuerpo de Cristo que vuelve de nuevo a la bebida, que vuelve de nuevo al alcohol, usted cree que Dios se alegra o se regocija? Hay cristianos que se alegran y dicen, te tengo una buena, fíjate que el pastor fulano de tal cayó. No, que debe tener misericordia, debe tener la mente de Cristo. No peques más, ni yo te condeno. Pero en el cuerpo de Cristo hay gente que dice que ha visto la gloria de Dios, pero tiene pensamientos destructivos hacia el prójimo, tiene pensamientos destructivos hacia el hermano. Si levantan un negocio, ya va a ver que en un mes va a quebrar, ya va a ver que eso se le va a venir abajo. En vez de orar, en vez de decirle, Señor, prospérala, Señor, levántala, que ese negocio se levante, que todo lo que emprenda sea prosperado. Pero a veces deseamos lo malo, deseamos lo negativo. Sé que la gente con malos pensamientos, la gente que desea mal al prójimo no vino hoy. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, como le hace bueno. Y si no lo hace, es pecado. Desearle lo bueno al prójimo es bueno, y si no lo hace, le es pecado. Entonces, necesitamos ese encuentro con Dios. Necesitamos ese encuentro con el Espíritu Santo. Necesitamos ese encuentro con la manifestación
del reino. Ahora, la pregunta importante sería, ¿qué fue lo primero que le enseñó Dios a Moisés? Si usted lee Éxodo 3, ¿qué fue lo primero? Lo primero que hizo Dios fue que se le presentó. Le dijo que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de quién? De Jacob, o sea, el Dios de tus padres. Eso fue como se le presentó. Para ahora, ¿qué fue lo primero que le enseñó? Porque muchos dicen que lo que le enseñó fue aprender a depender de Él, otros dicen a conocerlo, otros dicen, y son preguntas, son respuestas, perdón, que no están equivocadas. Otros dicen que manifestar el poder, pero va a ser lo primero que le enseñó. Moisés fue a vivir en santidad, si quería vivir con Él, porque lo primero que le dijo, quítate el calzado, porque la tierra donde tú estás es tierra santa. Y lo primero que hizo Moisés para tener un encuentro cercano con Dios fue quitarse las sandalias. Las sandalias representan todo lo natural, todo lo mundano, todo lo terrenal. Y tenía que llegar sin nada carnal, sin nada mundano, para estar cerca de Dios. O sea, si usted tiene mundanalidad en su vida, no va a estar cerca de Dios. Va a estar lejos de Él. Hasta que se quite las sandalias, va a estar cerca de la presencia de Dios. Hay que quitarse las sandalias. Dígale al que está a su lado, si quiere estar cerca de Dios, tenés que quitarte las sandalias, que representa el mundo, representa la carnalidad mundana. ¿Quiere moverse en lo sobrenatural? Aprenda a vivir en santidad para que el fluir sea mayor. Pero usted puede decir, porque hay gente que Dios la usa y caminan desordenados, porque en su tiempo buscaron a Dios y se consagraron, pero a medida que caminaron se corrompieron. Dios siempre va a respaldar su palabra, aunque no respalde los actos de la persona, pero sí que el día de mañana le va a pedir cuenta por sus malas acciones, porque conociendo la palabra no vivían conforme a la palabra. Ellos tenían dones, tenían revelación, echaban fuera demonios, pero no vivían de acuerdo a la palabra. Por eso Jesús va a decir, apártense de mí que no los conozco. Tenías algo que dar, tenías algo que manifestar, pero no estabas viviendo como yo quería que vivieras, como yo quería que caminaras. Entonces por eso dice la palabra que a Moisés notificó, dice, sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. Es mejor conocer los caminos de Dios que las obras de Él, porque toda la gente anda pidiendo, Señor, úsame, pero pocas veces le decimos, Señor, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a vivir conforme a tu palabra, ayúdame a cumplir lo que tú estipulaste en las Escrituras. Dígale a Dios, ayúdame a vivir en santidad, porque la santidad es diaria, la santidad no es temporal. La santidad es todos los días. ¿Y se puede perder? Sí se puede perder. ¿Puede flaquear? Sí puede flaquear. Pero acérquese a Dios, quítese la sandalia y llegue a dar fuerza para continuar. Porque aquí estamos para levantar, aquí estamos para motivar y aquí estamos para que la gente se parezca a Cristo, no al hombre, sino al Señor Jesucristo. Y Él retire el pecado y acerca sus caminos al pecador. Pero cuando el pecador vuelve al pecado, hace que la presencia de Dios se aleje y se retire de él. Entonces, somos transformados, una metamorfosis, un cambio. Cuando Moisés bajó de ver la presencia de Dios, él bajó diferente. El rostro de Moisés resplandecía. Tenía que poner su manto porque el brillo era demasiado fuerte que había sobre él. O sea, se contagió de la presencia de Dios. Los contagios no son malos, hay contagios buenos, hay influencias buenas. Y Moisés se unió al Padre, se unió a Jehová de los ejércitos, y él ya no era un ser humano
que la gente le pregunte, ¿verdad que usted es cristiano? Sin necesidad que usted lo diga, sin andar aquí con corbata, porque los del banco todos usan corbata y algunos hasta ateos son. No todos son cristianos, otros son católicos, otros sí son cristianos, pero no todo el que anda corbata es pastor, no todo el que anda corbata es diputado, no todo el que anda en maletines porque anda dinero, a veces el papelero que anda en buscar de trabajo. Entonces no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es salvar, la voluntad del Padre es liberar, la voluntad del Padre es resucitar muertos, la voluntad del Padre es echar fuera demonios, pero también vivir conforme a Cristo. Amén. Entonces debo de ver la gloria de Dios en mi vida para que después la manifieste. Porque mucha gente quiere profetizar, pero todavía no saben cuándo Dios les habla y cuándo es el diablo y cuándo son ellos. Entonces, si usted no sabe canalizar cuándo Dios me habla a mí, va a ser muy difícil transmitir una palabra profética para alguien. Entonces, debo de aprender cuándo Dios, cuándo es el diablo y cuándo son mis emociones que me están hablando. Pero si usted no aprende para su propia vida a reconocer las voces espirituales, porque son espirituales, las tres son espirituales. La voz de Dios es espiritual, la voz suya es espiritual porque usted es un espíritu. La voz del diablo o de los demonios es espiritual. Entonces, si aprende a reconocer esas voces cuando usted está en intimidad con Dios, cuando conoce la voz del Padre, no la va a confundir con la suya ni la va a confundir con la de ningún demonio. Entonces, así cuando le profetizo a otro, va a tener la certeza que Dios está hablando porque ya conoce a su Padre, que le habla en los secretos y también va a hablar a través de usted en público. Amén. O sea, todo es de que busque. O sea, la verdad central del mensaje es la búsqueda de Dios individual. Pero por el tiempo quiero ir avanzando. Escucha esta introducción. Por tanto, nosotros todos, así inicia 2 Corintios 18. Por tanto, ese nosotros dice todos, no dice uno, dice todos. En realidad, todos necesitamos ver la gloria de Dios. Escuchen, pero cada uno de nosotros de forma individual tenemos que someternos y ser constantes para que lleguemos a un nivel como más elevado. O sea, la búsqueda mía le puede servir a usted en impartición, pero el crecimiento personal no. El crecimiento personal debe de buscarlo usted. El crecimiento personal debe hacerlo usted. Si usted se acostumbra a lo que el Padre da, va a ser más limitado. Por ejemplo, cuando los hijos están pequeños y no pueden trabajar, están limitados. Ellos desean un fresco, ellos desean un churro, ellos desean galletas, pero si el padre no tiene, les dice no tengo. Mañana o en la tarde. Y se limita. Pero cuando el hijo está más grande, aunque esté bajo la responsabilidad de los padres, si el hijo trabaja, ya tiene unos ingresos por aparte, el hijo ya no le pide al padre, sino que se va hasta escondida, va a echar el fresco, el pan blanco, la semita y el churro, porque ya genera ingresos. O sea, le puede ser el padre, dame tal cosa, y el padre puede tener, pero como él tiene, muchas veces no le pide, sino que se va solitario allá. Hay unos que ni comparten, ¿verdad? Sí, hay unos que sí los iban a compartir, porque cuando el padre compra la familiar, pero cuando el hijo se pide tacaño, compra una solita y se va allá, escondido. Ya si no tiene, si no lo tiene para la de él es diferente, ¿va? Pero escuchen bien, el hijo que trabaja y se esfuerza porque ya está grande, ese hijo, si tiene que hacer algo, como él ya tiene ingresos, él lo hace, lo mismo en lo espiritual. No hay que vivir solo de lo que el liderazgo da y de lo que la iglesia brinda. Hay que buscar a Dios en la casa, hay que buscar a Dios en ayuno, hay que buscar a Dios en los secretos fuera de los programas de la iglesia para que vea el reflejo de la gloria de Dios en su vida, para que Dios le dé dirección y para que la voluntad de Dios se manifieste y le confirme muchas profecías que se le dan en casa. Muchas profecías que se dan aquí, el Señor
Señor se las va a confirmar en casa. Si aquí lo exhortan y se va a llorar, es que esto, que si el otro, espere que Dios lo va a exhortar. Dios nunca se va a oponer a una autoridad espiritual. Si la autoridad no está haciendo las cosas correctamente, nunca Dios le va a complacer a la autoridad, porque la cabeza siempre recibe órdenes del cielo, no recibe órdenes del diablo. Entonces siempre que vaya a buscar un lugar secreto, jamás va a escuchar al Espíritu Santo que se le revele a una autoridad, que se le oponga a una autoridad. Siempre le va a decir: sea obediente. Si la autoridad anda bien, y si no anda bien y usted está bajo esa cobertura, tiene que esperar que la autoridad cambie. No por algo usted se va zafando. Los seres humanos se equivocan, toman malas decisiones. Están como el esposo, los esposos toman malas decisiones, pero si ya están enseñando herejía, están enseñando falsa doctrina y no se está viviendo conforme a la palabra, hay que huir de ese lugar. Hay que huir de esa casa. Hay que huir. Porque lo que está sobre la cabeza cae sobre el demás cuerpo. Pero si está siendo bien alimentado, las directrices que le dan son las correctas, y alguien empieza a patalear ahí o a patear, es porque hay un espíritu de rebeldía. Entonces todos nosotros necesitamos un encuentro con Dios, necesitamos un encuentro con su presencia. El problema está en que nosotros no vamos a ver y no vamos a recibir muchas bendiciones si nosotros estamos acostumbrados a ver la multitud. Mucha gente lo que le gusta es ver multitud de gente. Es que yo me siento motivado cuando todos los hermanos llegan a la iglesia. Miren que no sé qué eso me motiva, es una gente emocional y es una gente carnal. Porque de 100, tal vez 30 estén masticando chicles, otros estén con el celular, otros estén, vayan por alguna chica, por alguna muchacha, por algún varón. Van porque es el único lugar donde el Padre les da para salir. Y tal vez estén conectados el 50% menos si en realidad haciendo la voluntad de Dios. No significa que por eso hay que correr la gente, no. El mensaje es: si la gente no se ha puesto a cuenta con Dios, que lo haga. Que lo haga. Punto número 1. Las multitudes. Las multitudes. Dios se mueve entre las multitudes y se mueve. Pero las multitudes también tienen problemas. Porque las multitudes solamente andan buscando conveniencia. No todo el que está en una iglesia es cristiano. Cristiano es todo aquel que imita al Señor Jesucristo en todas sus áreas. Los brujos tienen Biblia en su casa, leen la Biblia también. Tener una Biblia en casa no lo hace cristiano. Ir a una iglesia no lo hace cristiano arrepentirse de sus pecados, cambiar de una vida vieja y empezar a vivir una vida nueva conforme a la palabra. Las multitudes. San Juan 7:31. Yo no sé si usted es de las multitudes. ¿Saben qué significa las multitudes? Significa del montón. ¿Usted es del montón? ¿O es de lo que marca la diferencia? ¿Es del montón? ¿Es de lo que buscan la bendición? San Juan 7:31. Una característica de la multitud es que, escuchen, algunos me conocen a Cristo. Por eso mucha gente de las iglesias es de la multitud. Cuando van a la casa, ellos llegan y dicen: dice el pastor, todo lo puede Cristo que me fortalece. No, eso lo dice Filipenses, que lo dijo el Pablo, no el pastor. El pastor predicó lo que Pablo escribió, pero no lo dice el pastor. Dice el pastor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, eso lo dijo David, y el pastor se lo repitió en otra cosa. Pero mucha gente no dice la Biblia, dice la palabra. Echa fuera usted un demonio en mi nombre, a ver, lo va a terminar ahorcando y lo va a terminar dejando sin ropa, como llaman aquellos. En mi nombre no va a echar fuera demonios, en el nombre del
lo que dice la palabra. Marcos lo atribuye. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas. Eso no lo dice el pastor. El pastor predica lo que la palabra dice. Por eso la importancia de traer Biblia. Dice San Juan 7:31, y muchos de la multitud, dice, creyeron en él. Escuchen, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Escuchen, están en clase. Les repito, dice, y muchos de la multitud creyeron en él, pero no en Cristo, sino que en el nombre, en el profeta que andaba ahí según ellos, en el profeta que andaba haciendo milagros. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Mucha gente, Dios los está sanando, Dios los está liberando, Dios se está moviendo. Yo creo que fue el doctor, las pastillas que me tomé, porque primero oraron por mí, pero después me tomé unas pastillas. No sé si fueron las pastillas, creo que fueron las pastillas. Porque con una vez, si bien lenguas hablando cuando oran por mí, y que la gente busca métodos. Hay gente que quiere que le profeticen cuando esa es la que anda buscando. Si hay una palabra se le da, pero muchas veces, yo la mayoría de veces que oro por gente enferma y no les profetizo, porque es el don de sanidad divina que hay que manifestar. Ya si Dios me habla, o sea, no me fuerza a conectarme. Si Dios me habla, yo le suelto una palabra, pero no busco una palabra para alguien que esté enfermo. Si Dios la quiere dar, suéltela. Pero lo que la gente necesita es sanidad divina. Pero si Dios quiere hablarle algo, o tal vez el problema no es la enfermedad, sino la falta de perdón, y Dios dice, decide que si no perdona no se va a sanar. Suéltesela. Porque esa es la llave de la sanidad. Pero hay ocasiones que la administración de enfermos no incluye palabra profética, en otras sí. En otras sí incluye una palabra, porque Dios la está dando, la está revelando. Y esto está esperando a ver si el Cristo iba a tener más señales. Mira, hay cosas que yo he hecho en su vida y usted todavía pensando que fueron casualidades. Que fue porque Dios lo hizo. Les he dicho yo que he tenido 3 milagros en lo que es el combustible. Yo sé que Dios lo ha hecho. O sea, eso no ha sido casualidades. O sea, yo no puedo tener la incredulidad de decir, no, casualidad, es que el otro no. Dios puede hacer multiplicar cualquier cosa que la gente esté dispuesta a creer. Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Entonces, ¿cuál es un problema de las multitudes? Esta gente no conoce a Jesús. Esta gente no conoce a Jesús. Hay gente en las iglesias que todavía no han conocido a Dios, por eso no han nacido de nuevo, porque en realidad conoce a Dios, ya nació de nuevo. Para nacer de nuevo se necesita conocer bien quién es Dios. Se necesita conocer a quién servimos. Hay gente, incluso de aquí, alguna gente que no le sirven a Dios con excelencia, sino con mediocridad. Esa gente todavía no ha conocido a Dios, y a ellos se les puedo decir. O sea, el que le sirve a Dios con excelencia es porque ya conoció a Dios. El que conoce a Dios tiene temor de Él. El que conoce a Dios sabe que le sirve a Él y después a los hombres. Porque hay una frase mal interpretada, dice, yo le sirvo a Dios y no a los hombres. ¿Y quién puso a los hombres? O sea, ¿cómo aplico rebeldía? ¿Quién puso a los hombres? Yo le sirvo a Dios, no al pastor. ¿Y quién me puso a mí? El diablo. Satanás, Belcebú. No, o sea, no podemos contradecir. No podemos contradecir, o sea, Eliseo ¿a quién le sirvió? ¿A Dios o a Elías? A los dos, ¿verdad? Le sirvió a Dios. Y como era siervo de Dios, le sirvió a Elías. Y no lo soltó hasta que Dios se llevó a Elías. Entonces recibió de lo que había en Elías. Entonces servimos a Dios y servimos a los hombres. Nunca eso es un espíritu de rebeldía manifestado. Decir, yo le sirvo a Dios y no a los hombres. Que vaya a servir a Dios allá, búsquelo donde vaya. Aquí no está. Porque donde hay hombres no está Dios. O sea, Dios pone hombres. Puso profetas, puso reyes y puso sacerdotes y puso jueces en el Antiguo Testamento. Además puso ancianos. En el Nuevo Testamento pone apóstoles, pone profetas, pone evangelistas, pone pastores, pone maestros y pone diáconos y ancianos y líderes, obispos.
Entonces no podemos contradecirnos, decir que estamos obedeciendo a Dios y no queremos servir a los hombres o estar haciendo algo de mala gana y yo esto lo hago para Dios y no para el hombre. No, haga las cosas primeramente para Dios y después para su autoridad máxima. Incluso si su autoridad no se lo agradece, pues denle gloria a Dios. Porque hay autoridades que tal vez tuvieron un mal día, tuvieron roce matrimonial y vienen como media, más bien hasta muchos hacen convenirles a predicar. Y tal vez les pueden dar una mala palabra, no digo vulgar, o sea, les pueden contestar de una manera áspera. Y tal vez usted se puede sentir mal, se puede sentir dañado, pero no sabe qué ha estado viviendo. O sea, tener problemas no es que vamos a andar tratando mal a las ovejas, pero a veces lo asimila más cuando el pastor da algo malo. Pero ¿qué cuando la oveja patea? Ahí no dicen nada muchas veces. Que tal vez tuvo un mal día de trabajo, tuvo un mal día allá y quieren rebelarse. No, hay que canalizar. Los problemas nuestros hay que darnos a la presencia de Dios. Otros no tienen culpa. Cuando usted tiene problemas de trabajo, su esposa no tiene la culpa en la casa. Si la esposa está cansada o los hijos han fastidiado todo el día, cuando viene su esposo a la casa, su esposo no tiene culpa para que esté insultando ahí, que tal vez el hombre viene esperando cena y lo que recibe es un insulto o le alzó la voz. No, hay que canalizar bien los problemas y pedir perdón cuando hay que pedirlo. Entonces las multitudes no conocen a Jesús. Siguiente, las multitudes no aman los lugares santos. Eso está en Mateo 5:1. Las multitudes no aman los lugares santos. Eso es lo que se quedan en la última silla. Son los que no les gusta pasar en el momento de administración, aunque hay un portal abierto de bendición. Las multitudes siempre se quedaban largos. Los únicos que subían a los lugares altos eran los discípulos. De las multitudes todas se quedaban abajo. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, ahí dice multitud, viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Cristo. Y sentándose, ¿qué dice? Vinieron a él sus discípulos, pero las multitudes no. Las multitudes se quedaban en la guama y los discípulos con Jesús subían al mirador. Tenían que subir al mirador. O sea, las multitudes no aman los lugares altos, no les gusta servir, no les gusta buscar a Dios, no les gusta los lugares altos, porque les da miedo caerse, porque sabe que entre más va escalando, más consagrado debe de ser. Así como los brujos escalan, los hombres y la mujer de Dios también escalan. Los brujos escalan a pura inmundicia y sacrificio humano o de animales. Los hijos de Dios escalamos a puro sometimiento a Dios, a su palabra y viviendo en santidad. 3. Se quejan de los líderes. Escuchen las multitudes. Se quejan de los líderes. Le echan la culpa a Dios y desean volver atrás. Si usted es líder y quiere volver atrás, entonces usted va para la multitud. Va para la multitud. No va creciendo, sino que va disminuyendo. Números 14. Libro de Números, capítulo 14. Tengo poco tiempo, apenas voy por el primer punto. Las multitudes se quejan de los líderes, le echan la culpa a Dios y desean volver atrás. Y lo peor es que estos desgraciados le influencian a la gente. Vámonos para esta iglesia, aquí ya no hay amor. Que sabemos de vuelta al mercado si era puro amor. Vaya al ejército, va a ver puro amor ahí. Ellos aman la patria, dan la vida por la patria, pero el entrenamiento es duro. Entonces la gente
confunde el entrenamiento con amor. ¿Cuántos de aquí mandan a los hijos a veces a traer leña? Usted puede decir, no ama al hijo, miren, ahí vienen con 8 palos de leña en el hombro. Pero tal vez usted está cocinando, tal vez usted está haciendo otras cosas y los hijos tienen que enseñarle responsabilidad también. Entonces mucha gente quiere que los anden sobando y viviendo desordenados. Mucha gente quiere que los feliciten cuando andan mal. O sea, que no vamos a felicitar lo que está malo aquí y en cualquier parte de la tierra. Pregúntele a aquel hombre si felicitó al mayordomo infiel, siervo malo, le dijo, y negligente. Esas fueron las palabras. No le digo, sí, mire que Dios tiene cosas grandes para usted. No importa cómo no, lo importante es que usted se congregue, ¿no? Porque lo importante no es que se congregue, a la gente hay que confortarla que cambie. O sea, una gente que me lleva 15 días, que me lleva un mes, que me lleva 2 meses, yo sé que va en un proceso, pero hay gente, yo todavía estoy en el proceso y con 6 años de ser cristiano, todavía estoy en el proceso. Cuando ya deberían de ser líderes y todavía se están en el proceso. No, a veces hay que decidir a quién vamos a servir, si a Dios o vamos a servir a Satanás, si vamos a seguir en pos de Cristo o vamos a acomodar nuestra apatía espiritual, nuestra pereza espiritual. La gente nueva hay que levantarla, hay que motivarla, hay que ayudarla a que crezcan espiritualmente, pero hay gente que tiene 12, 15 años y todavía mal, negativo, actúan de la misma manera, no han tenido, pero pregúntale qué quieren ser. ¿Usted le gustaría ser? ¿Me gustaría ser un predicador de multitudes? Empiece con su casa. Yo quiero llenar estadios. Vaya al campo de la sabana. Ahí está su primer área de influencia. Vaya al campo de la Milagro. O sea, la gente quiere llegar arriba, pero no ha sido fiel abajo. Y los que llegarán a los lugares altos son aquellos que fueron fieles en lo poco. Dice el número 14 del 1 al 3. Entonces toda la congregación que hizo gritó y dio voces, pero no eran de júbilo. Y el pueblo ese lloró aquella noche, pero no en la presencia de Dios. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo, ¿quién le dijo? Toda la multitud. Obviamente no fueron los líderes que empezaron a hablar, sino la multitud, todo el pueblo en general. Dice, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ya estaban olvidando la tierra que fluye leche y miel. Ya estaban olvidando las promesas de Dios. Ya estaban olvidando el pacto de Dios. Lo que Dios ha dicho, debemos de creerlo. Estemos bien o no estemos bien, Dios lo va a cumplir. Que no seamos como las multitudes que se quejaban. 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, o sea, por todos los reyes que tenían que enfrentar en el camino. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Qué dice después? Imagínense, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor que dejáramos de congregarnos? ¿No sería mejor que nos pasemos para otra iglesia? ¿No sería mejor que volvamos al mundo? ¿No sería mejor volver atrás? No. Y escucha el número 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cómo van a cruzar el mar? No se sabe. Pero bien se podía haber hecho una barca para regresar, que iba a costar más. Pero vemos que ellos estaban pidiendo a su líder para regresar. Pobre del líder que hubiera hecho caso, ¿verdad? Nosotros también podemos levantarnos otra iglesia. El hermano fulano de tal, ¿quién ha llamado? Aquí muchos nos regañan, muchos nos exhortan. Mire, se exhorta durante la gente retorcida.
El que no esté torcido no necesita que se le llame la atención, porque para eso hay una palabra que nos debe dirigir. Y esta gente quería regresar atrás, ¿pero por qué? Porque eran de las multitudes. Como las multitudes están lejos del liderazgo y están lejos de Dios, entonces cualquier viento los hace que murmuren, que se queden y que vuelvan atrás. Punto 2. Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. Decíamos que el punto número 1 eran las multitudes. Después de las multitudes vienen los discípulos. Dice la gente, yo ya pasé de ser multitud, ahora yo soy discípulo, pero no es suficiente todavía, porque hay muchas clases de discípulos, y cuando me refiero aquí a los discípulos no me refiero a los 12 eran otros, los 12 fueron los primeros, discípulos había montones, discípulos había montones en los tiempos de Jesús, y dice la palabra que Jesús daba era dura. Y dice que muchos querían volver atrás. Muchos querían volver atrás. Y Jesús confrontó a los 12 y les dijo que se querían ir con ellos, que se fueran también. Porque Jesús quiere que estemos, Cristo quiere que estemos cerca de Él por amor a Él. Y aunque la palabra sea dura, la necesitamos, es necesaria para nosotros. Los discípulos, pero escucha las características de los discípulos. Hay discípulos sin madurez espiritual. ¿Han visto discípulos sin madurez espiritual ustedes? Me voy de esta casa, me voy de esta iglesia. Estoy en madurez. Hay discípulos con inmadurez espiritual, o con falta de madurez espiritual, o sin madurez espiritual, que es lo mismo. El inmaduro lo va a conocer, aunque tenga unción, aunque tenga revelación, aunque tenga dones, porque los dones no dan madurez, la unción no da madurez. La madurez es parte del carácter, y el carácter no da el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, 9. Eso es lo que da madurez. La madurez es una decisión. Entonces hay discípulos sin madurez espiritual, y esos son los que se alejan de la iglesia. Si se les dice algo se resienten y se apartan por un tiempo. Otros se cambian de iglesia, y aparte han visitado todas las iglesias de la ciudad, y si se dan cuenta que alguien levantó una obra nueva, allá van a aparecer también. El problema son ellos, no son las iglesias. Siguiente, hay discípulos incrédulos. Hay discípulos incrédulos, hay gente que no cree. Que la palabra de Dios no es de Dios. Ahora, díganme por qué no es de Dios. No saben ni los parámetros para ver si una palabra viene de Dios y no viene de Dios, y dicen. No tienen ni discernimiento espiritual, y cuando dicen no viene de Dios, o sea, desarrolla discernimiento. Y uno de ellos se llamaba Tomás. Tomás no creía en la resurrección, aparte de que Cristo se las había dicho. Y él dijo, si yo no meto los dedos, entonces yo no voy a creer que Cristo resucitó. Y Jesucristo le dijo que el hombre iba a ser muerto. El Hijo del Hombre, perdón, iba a ser muerto. Pero que el tercer día iba a resucitar. Y que iba a padecer mucho de los principales sacerdotes, de los ancianos. Pero que se iba a levantar. Y aún así Tomás no creyó hasta que se le apareció Cristo. Hay discípulos que te traicionan, escúchenme bien. Hay discípulos que te traicionan. Mucha gente puede comer en su mesa, andar detrás de usted, dormir si es posible hasta con usted, y lo pueden terminar traicionando. Eso es un espíritu de traición, de lealtad, que en casa hablan bien, pero afuera se lo están comiendo. Eso es de lealtad. Si usted habla mal de un pastor o de un líder o de una autoridad fuera, mal, eso se llama deslealtad, traición. Porque la traición no significa como abandonar. Traición tiene que ver con hablar diferente afuera. Eso es como cuando
mira a una muchacha guapa en la calle y le dice, ¿y usted es casado? Mire, yo vivo ahí en la misma casa de ella, pero yo con ella no estoy. Yo duermo en un cuarto y ella duerme en otro cuarto, y como la mujer no conoce, y solo hay un cuarto y solo hay una cama, pero como no conoce. Pero yo estoy a punto de dejarme, yo también ando buscando dónde vivir. A mí ya días estoy orando por una muchacha, yo mire que Dios le responde muy rápido. Y tal vez están acompañados. Entonces lo mismo, hay cristianos que hablan bien por micrófono de sus autoridades espirituales, pero atrás se lo están comiendo, lo están difamando, están sacando la desnudez de su padre o de su madre espiritual. Entonces, hay discípulos traicioneros, cuídese de la traición. Dios no es un Dios de traición, Dios es un Dios de lealtad. Cuídese de la traición. La traición se va a manifestar. En el cuerpo de Cristo le pueden salir buenas ofertas, pero tenga intimidad con Dios. Dios le va a decir lo que viene de Él y también le va a decir lo que no viene de Él. A mí me han ofrecido iglesia en Estados Unidos, pero Dios me ha dicho que me vaya para Estados Unidos. Y yo puedo inventar un montón de cosas para ir y dejar un pastor aquí, pero Dios no me ha dicho nada. A mí Dios me tiene como allá. Durante Dios no me diga nada, yo no me muevo. Me han ofrecido iglesia en Estados Unidos con salario. Y aparte me dicen, viera cómo son bendecidos los siervos de Dios aquí. Yo le digo, si usted le llama bendición al dinero, pues usted no sabe lo que es toda la bendición. La bendición incluye paz. La bendición incluye hacer la voluntad de Dios. La bendición incluye tener identidad en Cristo. La bendición no solo es dinero. Y mucha gente se ha movido de un lugar a otro por dinero. Que sea el Espíritu Santo que lo mueve, no el dinero. El dinero termina, el dinero se va. Y la voluntad de Dios la que va a permanecer para siempre. Siguiente, hay discípulos que te van a negar. Hay discípulos que te van a negar. Sí, lo voy a decir, iglesia, pero yo no tengo participación ahí porque el pastor es bien raro. Por ratos anda lento y por ratos anda enojado. Depende de cómo se porte usted. El rebelde es el que más azotes recibe. En lo natural y en lo espiritual también. Hay discípulos que te van a negar. Jesús dijo, yo voy a ir a pelear por ti. Pero cuando ya estaba confrontado contra el espíritu de muerte, porque a Jesús lo que lo seguía era un espíritu de muerte. O sea, el espíritu que estaba siguiendo a Jesús era el espíritu de muerte, en la crucifixión. Entonces cuando el espíritu de muerte estaba donde Cristo, ahí andaba Pedro vigilando. Pero empezaron a decirle a este uno de ellos, yo no. Y ellos dijeron, tú andas con Jesús, no, ni lo conozco, a saber qué será. Pero es que tú no andas como ellos. No, dice, yo no andaba con él. Se lo digo parafraseado. Pero ahí se fue y empezó a llorar. Pero que, ¿por qué lloró Pedro? Mire que Pedro no lloró tanto por la cobardía de él, porque él se sintió como un cobarde negando a Jesús. Pedro lloró amargamente cuando cantó el gallo, porque Jesús ya se lo había profetizado, que antes de que cantara el gallo, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y Pedro se acordó de las palabras de Cristo cuando el gallo cantó, y eso hizo que se fuera a un lugar a llorar amargamente. Pedro se arrepintió, Cristo no lo descartó, lo volvió a tener cerca de él, pero Pedro jamás volvió a negar a Cristo, que aparte murió crucificado. Pedro dio la vida por Jesús. Si no murió en el tiempo de crucifixión de Cristo, pero murió más adelante y dio la vida por Jesús hasta la muerte. Ahora, ¿por qué Pedro no tenía que morir? Porque él iba a ser el pilar fundamental para levantar la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces era necesario que Pedro estuviera vivo para dejarnos un legado a nosotros. 3. Los 70.
Voy a terminar hasta aquí por el tiempo. Los 70. Número 3 son los 70. Eso lo va a encontrar en Lucas capítulo 10, del 1 al 19. Lucas capítulo 10, del 1 al 19. Los 70. Primero miramos las multitudes. Después miramos a los discípulos. Después miramos a los 70. Los 70. Los discípulos eran más de 70. Los escogidos solo eran 12. No quiero que me malinterpreten. Los escogidos solo fueron 12. Pero discípulos hubieron más de 70. Porque antes no se le conocían como cristianos. Antes el que seguía a Cristo se le llamaba discípulos. Los 70. ¿Quiénes eran los 70? Los 70 eran un grupo escogido por Dios, llamados para cumplir una misión. Se les da autoridad sobre todo demonio para hollar serpientes y para hollar escorpiones. O sea, era un grupo escogido por Cristo, los 70, de los cuales Dios les mandó predicar con señales de 2 en 2. De 2 en 2 fueron enviados a diferentes lugares y de los cuales ellos llegaron con ¿qué? Con buenas noticias. O sea, si usted echa fuera demonios, si la gente se convierte a Cristo, reporte a sus líderes. Los 70 llevaron el reporte a Jesús, y los demonios se los sujetaban, las enfermedades salían. O sea, todo lo que hicieron lo llevaron a Jesús y le reportaron cómo estaba la situación donde ellos llegaban. Las manifestaciones del poder de Dios, la autoridad de Jesucristo estaba con ellos. El Señor solamente esperaba reportes y Jesús les dijo: se lo voy a decir en mis palabras. La Biblia dice regocijarse, yo le voy a decir alegrense. Les digo alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida y no porque los demonios les obedezcan o se sujeten a ustedes. Eso significa que deberíamos de gozarnos más por la salvación que por lo que el demonio salga, que por lo que las enfermedades fluyan. Ahora, ¿por qué? Porque vale más la salvación que cualquier otra cosa. Y lo que Dios le quiere decir es esto: que si Dios ya le dio la salvación, también le va a dar autoridad contra los demonios, le va a dar autoridad contra la enfermedad, le va a dar autoridad contra la dolencia y le va a dar autoridad en contra de los hechiceros y de la brujería, por la autoridad de Cristo sobre ustedes, por la autoridad del Señor sobre su vida. Entonces, no podemos limitarnos, solamente a ser de las multitudes, solamente a ser discípulos, solamente a ser un grupo seleccionado de 70 personas. O sea, los primeros fueron las multitudes. Entre las multitudes salieron más discípulos, aparte de los 12. De los discípulos salieron 70 discípulos que sobresalieron. O sea, estos 70 sobresalieron. Entre los 12 sobresalieron esos 70, que no se sabe quiénes eran, pero sobresalieron con la autoridad de la unción del Espíritu Santo. Y el próximo jueves voy a seguir con los 12 hasta desglosar otro tipo de discípulos. Póngase de pie. Por el tiempo no puede terminar, pero miramos multitudes, discípulos y los 70. Estamos viendo cómo mirar la gloria de Dios en nuestra vida. O sea, las multitudes la vieron, pero no la cuidaron, más bien se querían ir para Egipto. Los discípulos, habían unos traicioneros, habían otros que negaban, habían otros que murmuraban y otros que no tenían madurez espiritual. Después vienen los 70 hombres ungidos. Imagínense 70 hombres en una iglesia con la autoridad de echar fuera demonios, de sanar toda enfermedad y de mandarnos de 2 en 2 en cada barrio. ¡Qué bendición! Allá andan 2 de los 70, pero allá andan 2
de los 70 que caminan con Jesús, piden oración. Mi hija está enferma y anda dos de los 70, mándenos para la casa. ¡Qué bendición! No, a ese ni me lo vuelvan a traer desde el camino. A veces hay gente que circulando parte con él, como ustedes siguen. No, ese hombrecito o esta mujercita más conocida allá, cuidadito, me lo matan. Pero qué bendición cuando la gente es unida, cuando la gente es de bendición, cuando la gente no solamente demuestra la unción, sino también el carácter de Cristo que refleja en sus palabras sabiduría, madurez, humildad. Todo el mundo va a querer estar cerca de esa persona. Pero de una persona que no refleja a Cristo, nadie va a querer estar cerca. Ese no es siempre que Dios lo use, ese hombre de sangre. No honra, hay que honrar la presencia de Dios porque esa presencia es la que nos utiliza a nosotros. Cierra sus ojos, Padre.